El presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, sostuvo que la creación del Observatorio de las Resoluciones de los Jueces genera dudas de procedencia, legalidad y constitucionalidad. Este martes, en tanto, el gobierno salió a defender la idea. Para conversar de este tema, vamos a tomar contacto con el profesor de Derecho en Rutgers University, Jorge Contese. Muchas gracias por recibir este contacto, Jorge. Hola, Patricio. Buenas tardes. Estaba viendo algunas de las declaraciones que ya has emitido a partir de este tema, y tú hablas incluso de que esto se trataría de un fenómeno de populismo penal. Si nos puedes explicar un poco a qué te refieres con eso. A ver, no es que exactamente la idea del observatorio sea en sí misma un acto de populismo penal, pero está conectado en un contexto en el cual este gobierno tiene una tendencia a conectar hechos de connotación pública, normalmente delictivos, con el impulso de sus agendas de seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, el diagnóstico del gobierno es que el problema de la delincuencia tiene como uno de los responsables principales la conducta de los jueces, ¿no? Y por lo tanto, el mensaje que envía la ciudadanía, tanto la candidata Matei, como el oficialismo, como el gobierno, es que debe hacerse cargo y debe enfrentar este problema en sede judicial. Y la manera que lo hace es, por así decirlo, subvirtiendo las reglas y los principios constitucionales que existen en Chile a través de instalar mecanismos que no están contemplados en la legislación y que por lo tanto lo que hacen es lesionar la institucionalidad, como es el caso del Observatorio Judicial. Porque el problema que hay acá es que se produce, una serie de hechos que son complicados. Lo primero es que es una idea de una candidata, que ella perfectamente puede tener malas ideas, eso es parte, de lo que hacen los candidatos presidenciales, pero se hace en el contexto de una reunión con el ministro del Interior, que en muchas ocasiones ha utilizado la herramienta penal, con fines evidentemente políticos, y ahí es donde se complica esto y se transforma en una especie, en otro eslabón de esta manera que tiene el gobierno de utilizar la herramienta penal con fines evidentemente populistas, ¿no? Cuando Matei dice, el problema que tenemos es que hay 10.000 delincuentes encapuchados, están todos libres, eso desde luego es falso, las cifras no son esas. En segundo lugar, hay un mensaje que se está enviando allí, y cuando se hace desde la moneda, entonces lo que uno tiene que decir, bueno, el problema es que es una agenda del Ejecutivo que, por así decirlo, se terceriza, en este caso en una universidad, que tendría todo el derecho a hacer un examen de monitoreo y a escrutar lo que hacen los jueces y los criterios, como muchas personas y muchas instituciones ya lo hacen, pero proviene de una idea de la candidata respaldada por el oficialismo. Entonces, es la mezcla de todos esos antecedentes lo que hacen que una muy mala idea sea una pésima noticia desde el punto de vista de las instituciones republicanas, ¿no? Jorge, una de las defensas que se realiza por parte del gobierno y por parte de la Alianza es que existen criterios muy disímiles respecto de normas penales que están claramente establecidas. ¿A tu juicio es un valor o es preocupante que los jueces interpreten de diversa manera una misma norma? No, yo creo que es importante que la justicia en general, no solo en materia penal, en general, que la justicia tenga criterios que sean uniformes. Pero para eso existen los mecanismos institucionales, es decir, una Corte Suprema con salas especializadas. En materia penal existen recursos, así como por ejemplo en materia civil, recursos de casación, que tienen por objeto precisamente uniformar la jurisprudencia. Entonces, el problema que hay acá es que el gobierno y Matei, se comportan como si ellos fueran, digámoslo así, un centro de estudios. Un centro de estudios tiene todo el derecho de decir, miren, a nosotros nos interesa examinar la disparidad de criterios judiciales. Muy bien. El problema es que cuando el gobierno quiere hacer esto, el Ejecutivo pretende hacer esto, y no utiliza los canales institucionales que por definición que hay que utilizar, porque es un órgano estatal, entonces se distorsiona el equilibrio de poderes, la separación entre los poderes y los mecanismos que establece la Constitución de freno y de contrapeso. O sea, existen formas en virtud de las cuales los órganos del Estado se comunican. Y esas formas son formas institucionalizadas. Esta no es una de ellas, partiendo además de un diagnóstico que es equivocado. Y por tanto, como digo, es una muy mala idea
pero más una pésima noticia desde el punto de vista de cómo las autoridades se comportan o no como autoridades y no como, digamos, como una ONG o un centro de pensamiento que pueden impulsar agendas, ¿no? El problema es mezclar la agenda o el descontento que tiene el Ejecutivo en respecto, digamos, con respecto a la delincuencia o al combate contra la delincuencia con el contexto electoral en el cual Evelyn Matei aparece dando declaraciones que, como digo, son incorrectas, no dan las cifras y por lo tanto se produce un muy mal momento desde el punto de vista de la salud institucional en este contexto, Jorge, sería... y de la relación con el gobierno. Sí, te quería consultar si en este contexto en el que tú nos estás describiendo recién, Sí. a tu juicio, ¿sería inconstitucional la implementación de un observatorio judicial? O sea, para dar un juicio como ese habría que tener mucho más antecedentes sobre la mesa, ¿no? Lo que se conoce es nada más por la prensa. Lo que yo he leído es que acá hubo asignación directa, que, digamos, con una universidad en la cual el subsecretario de Prevención del Delito tiene vinculaciones profesionales. Entonces, hay muchos antecedentes que yo no tengo, que hay que mirar, pero lo que sí uno puede decir es que se produce en principio una lesión a un principio constitucional, que es la independencia judicial, ¿no? La independencia judicial debe cautelarse, como digo, los tribunales, el Ejecutivo, tienen mecanismos institucionales para comunicarse entre ellos y habría que examinar el detalle de esta propuesta bajo ese prisma, ¿no? Sin tener los antecedentes detallados es difícil dar una opinión conclusiva, pero tiene un aire de inconstitucionalidad, tiene un aire de ilegalidad muy fuerte. Bueno, muchas gracias por este contacto, Jorge. Bueno, que estén bien.